basales. Y estábamos todavía en este esquemita de acá, donde estaba la célula, su polo apical y el polo basal hacia el tejido conjuntivo. Nos faltaba definir las regiones de la membrana basal, que se acuerdan que se llaman membranas porque están compuestas de más de una estructura laminar. Siempre que hablamos de membranas, hablamos de una estructura compuesta. Y se acuerdan que la membrana basal viene de dónde y de cuáles tejidos. Perfecto, del epitelial y del conjuntivo, ¿no? Entonces, hay componentes de la membrana basal que están hechos por el tejido epitelial, que son dos. Las dos láminas más contiguas al tejido epitelial son evidentemente las que originan el mismo, ¿no? La más próxima al tejido epitelial se llama lámina lúcida. Es relativamente pequeña, todas son muy pequeñas, aquí se las hace muy exagerado para que se vea el esquema, ¿no? Pero acuérdense que esta es una estructura bien chiquita, se ve como una sola línea cuando lo vemos en la microscopía. Y el otro componente que está hecho por el tejido epitelial se llama lámina. Si tenemos una lúcida, tenemos una opaca, translúcida. Acuérdense de membrana central. Densa. Súper. Entonces no se van a confundir si les pregunto de la membrana celular, que es micro, estamos hablando de aquí nada más, o de una membrana basal que es bastante más grande, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de una estructura bastante grande. La lámina lúcida y la lámina densa tienen por ahí sus componentes particulares. En el libro vienen bastante bien desglosados, no tienen que aprendérselos todos. ¿Se acuerdan de cuál era la principal proteína a la que se anclaban las uniones basales? Las laminas. Perfecto. Entonces, la idea que quiero que se lleven de aquí es que tanto este espacio de la lámina lúcida como el espacio de la lámina densa tienen una alta densidad de laminas, ¿vale? Bueno, no lo noto para que no sea aquí un show, pero tienen una alta densidad de laminas. Tienen ahí muchísimas proteínas, ¿no? Tienen todas las de anclaje, tienen las integrinas, tienen proteínas que dan estabilidad a la misma membrana. Vamos a irlas revisando conforme lleguemos allá. Pero también quiero recalcar aquí de una vez un tipo particular de fibra, que por ahorita se los voy a poner como si fuera tal cual una fibra, realmente no es una fibra tan grande. Pero hay un tipo de fibra de colágeno que, aunque no lo hemos visto, de una vez anótenlo aquí como punto clave, tenemos colágeno en particular de tipo 4. Cuando lleguemos a los colágenos, les voy a decir cuáles son los que se tienen que aprender por número. Hay 30 y tantos colágenos, no se van a aprender todos, solo se van a aprender unos 5 o 6. Este es uno de los que se tienen que aprender, ¿órale? ¿Cuál otro colágeno podemos encontrar aquí en la lámina densa? El de tipo 7, ¿va? Entonces, desde ahorita ya tienen un punto clave para cuando lleguen al tejido conjuntivo. Los colágenos de tipo 4 y 7 son específicos de membranas basales. Son muy particulares de las membranas basales. Hay inclusive enfermedades relacionadas a déficits en estos colágenos que son bastante rudos, en particular en el riñón, donde la membrana basal es la que hace, pues, muy gran parte de la chamba del filtrado, la verdad. De ahí en fuera, hacia abajo, la siguiente lámina que tenemos ya está hecha por el tejido conectivo, que se llama la lámina reticular. Es un poquito más grande, menos delimitada, porque viene de un tejido un poquito más amorfo, como es el tejido conjuntivo. Y otra vez, no tienen por qué saber todavía cuáles son las colágenas de la vida, pero las colágenas más abundantes del cuerpo son la de tipo 1 y la de tipo 3, que están contenidas principalmente en el tejido conectivo. Entonces, si la vas a hacer por mi casa, si esta lámina viene del tejido conectivo, pues seguramente tiene colágenas muy parecidas. Doctor, en esta lámina reticular estamos hablando del tejido conjuntivo. ¿O sí, sí, es una membrana basal, pero viene del tejido conjuntivo. Es una interfaz entre los dos. Entonces, estas dos primeras láminas que vienen del tejido epitelial las pueden agrupar como una sola y le ponen lámina basal, donde luego se me confunden. Otra vez, que yo diga lámina basal no es sinónimo de membrana basal. La lámina basal es la lámina que viene del tejido epitelial, la cual se subdivide en dos, lúcida y densa. La lámina reticular es la que viene del tejido conectivo y esta no se subdivide.
Entonces, ahora sí, si juntamos todas, tenemos a la membrana basal. La suma de todas estas, ahora sí ya se llama membrana basal. Entonces, ahí aguas cuando les pongo en el examen, algo con basal, no se vayan luego, está hablando de la membrana completa. Podría estar hablando del componente epitelial, ¿no? Prácticamente, eso es lo que tienen que saber ahorita de la membrana basal. Podemos hablar de un chorro de funciones de proteínas, pero no le doy el caso ahorita. Más bien irán saliendo, siempre y cuando no se les olvide la configuración general. Podremos retomarlo un poquito. En cuanto a funciones de la membrana basal, pues tenemos la más evidente, ¿no? La membrana basal es como el piso, se acuerdan que incluso el tejido epitelial por definición es que está por encima de las membranas basales, ¿no? Es como un andamio, como un molde, un sitio de anclaje. Entonces, podemos poner que su principal función, en general para los tejidos epiteliales, es un anclaje. Pero también, dependiendo de qué órgano estamos viendo, las membranas basales pueden volverse un poco más complejas en cuanto a proteínas, e inclusive dar, por ejemplo, compartimentalización. O sea, separar un espacio de otro, realmente, como sucede en el riñón. Es importantísimo ahí. También el riñón deja sitios donde puede pasar el líquido, entonces también la membrana basal puede hacer funciones de filtrado. No se metan ahorita mucho en cómo lo hacen, no se tratan. Cuando lleguemos a membranas a sufrir para aprender cómo hacer el filtrado, ahorita nomás créanme así como de buena onda. Y también la membrana basal es un sitio importantísimo de señalización. Hasta ahorita no hemos discutido eso, porque hemos visto los tejidos como algo estático. Pero en el embrión ya les hablaron un poquito el chisme de allá. Las células pueden migrar. Y para que las células sepan a dónde tienen que ir, tiene que haber igual gafetitos, señalizaciones, carreteras, luces, puentes, lo que sea, que les diga, ¿sabes qué? Muévete a través de esta vía y quédate estancada aquí. Las membranas basales son importantísimas también en ese sentido, para la regeneración celular, para la migración en fase embrionaria, para un chorro de cosas. Para decirle a las células a dónde se pueden mover, para la respuesta inmune. Entonces, por ahorita, la que ya medio entienden es la de anclaje, las demás las iremos viendo conforme vayamos avanzando en el curso, ¿vale? No se atreven. ¿Cómo? ¿Compactación? Es compartimentalización. Ok, gracias. De nada. Y bueno, aquí abajo igual no les pongo nada del tejido conjuntivo, porque también lo revisamos. Este es como la esquemita que vamos a usar casi siempre. El tejido conjuntivo se compone de fibras. Se compone de una sustancia fundamental que es el espacio entre las fibras y se compone de células propiamente. Eso lo vemos después. ¿Vale? Nada más para que entiendan esta esquemita por ahora. Vamos bien, esto aquí todo sencillo esta parte, ¿no? Muy brevedecita. Entonces, vamos con el dominio apical de la célula ahora. Igual vamos a hacerlo muy breve porque nos podemos aventar otra clase de dominio apical. Pero si no, no vamos a ver glándulas. Entonces, en el dominio apical de su celulita ustedes pueden encontrar también especializaciones de membrana, pero aquí fíjense en que había a cada lado de su célula. Hacia los lados asumíamos que había más células, entonces hacía mucho sentido anclarlas hacia un lado. Hacia abajo está la membrana basal, entonces también podemos anclarlo, solamente que ya no es una relación célula con célula, sino es célula con matriz. Hacia arriba es el epitelial del dominio apical. ¿Qué tenemos? ¿Luz? La luz. Perfecto. Entonces, acuérdense que las luces son esencialmente huecos. Aquí arriba, ¿qué es lo que esperan encontrar? Por ejemplo, estamos en el sistema digestivo que puede haber una luz. ¿Cilios? No, la luz. En el hueco. Ahorita hablamos de la célula. Pero en el hueco de su tubo digestivo, ¿qué? Acuérdense, es como si es su casa y ustedes saben qué pasa por el tubo digestivo, ¿no? Todos. ¿Qué pasa por el tubo digestivo? Nutrientes, comida, ¿no? Cualquier tipo de macronutriente o micronutriente. Entonces, a la luz del tubo digestivo, por ejemplo, haría mucho sentido tener algo que nos facilite por esta cara, o sea, aquí donde viene, qué sé yo, el azúcar,
donde viene el litio, lo que sea, poner algo que nos ayude a absorberlo, ¿no? Si se hacen las vías urinarias, a lo mejor no hace tanto sentido, no queremos regresar todo hacia adentro de ese tubo a la sangre, ¿no? Si son las vías respiratorias, a lo mejor conviene más algo que haga más eficiente el transporte del aire y que solo se absorba en los alvéolos. Esa es la magia de lo padre de los epitelios, cómo se van especializando según el contenido de su luz. Pero bueno, hablando en particular de, ahorita quedémonos con el tubo digestivo, imagínense que el tubo digestivo quiere meter un chorro de carbohidratos. Entonces se acuerdan que la endocitosis tenía mucha membrana, ¿no? Si cada vez que vamos a meter algo tenemos que envolver una membranita, nos conviene hacer más eficiente el espacio. Entonces imagínense que ponemos un chorro de especializaciones apicales que nos dan mucha superficie de membrana. ¿Cómo se llamaban? Las especializaciones de membrana que nos ayudaban para la absorción, ¿se acuerdan? Eso lo tocamos brevemente. Perfecto. Las microvellosidades son especializaciones de membrana que están hechas de actina. ¿Se acuerdan? El núcleo está hecho de actina o de filamentos delgados que ustedes ya conocen. Y su finalidad es tanto aumentar la superficie de ese tubo y también en consecuencia aumentar el glucocálice, ¿se acuerdan? Si tenemos una superficie de esto, pues podemos retacar toda la superficie de cada una de las vellosidades con muchísimo glucocálice. Esto me quedó muy grave. Bueno, todo esto será con glucocálice. Sí. Ya no es lo mismo que tener replanito, ¿no? El glucocálice nos serviría entonces para reconocer y saber en qué parte del tubo digestivo meter cada nutriente específico. Pero pues bueno, ahora hablando en particular de la microvellosidad, pues no se queda así nada más por Dios Padre, ¿no? Tiene que tener una estructura particular. Y para eso, otra vez nos vamos a meter en el terreno de las que ya detestan ABPs. ¿Se acuerdan que eran las ABPs? Proteínas de unión lactina. Buenísimo. Las microvellosidades que están hechas de actina, para poder estabilizarse, utilizan ABPs. Aquí vamos a retomar cuáles nos importan en las microvellosidades. Imagínenselas en el caso de las microvellosidades como si fueran pegamento entre los filamentos de actina. O sea, la idea es que los mantengan estables y que los mantengan en la configuración que queremos para que esa microvellosidad sea bien derechita, que se quede ahí estable todo el tiempo, de la misma longitud y que no se nos borre cada vez que hacemos una endocitosis. Tenemos interacciones, por ejemplo, en la parte basal, para pegar los filamentos que van en perpendicular a otros. Tenemos ABPs también que unen los filamentos de actina entre ellos en paralelo, para que estas varillas queden bien ordenadas. Tenemos ABPs que las unen con la superficie de la membrana también. Y tenemos ABPs que mantienen el filamento de la longitud que debe ir. Me quedó medio gacho, así. Entonces, en particular, estas ya todas las habíamos revisado, pero a lo mejor ahorita que ya vimos la célula epitelial queda un poco más claro. ¿Se acuerdan de una proteína que servía para cortar los filamentos de actina? Que empezaba con G. Gelsolina. Gelsolina, ¿no? Gelsolina. Buenísimo. La gelsolina, imagínense que fue como el peluquero de los filamentos de actina que les dijo, hasta este tamaño va a quedar mi filamento de actina. Imaginemos que aquí tuvo el papel la gelsolina. Se las voy a borrar porque la gelsolina no se queda ahí todo el tiempo. La gelsolina solamente llegó a cortar. Una vez que dejó bien rapaditos a los filamentos de actina, ahora se le quedó pegada una proteína de casquete. ¿Cuál fue la que vimos en clase? Empieza con V. Va, no. Pues ya les puse, ¿no? Vigina. Las proteínas de casquete están en la parte superior de la microvellosidad y lo que hacen es que se mantenga esa longitud, ¿vale? Luego, también hay muchísimas proteínas que medían la adhesión de actina con membrana. Las que nos importan que se sepan, en el caso número 1, que es la interacción de actina con membrana, son dos. La miosina de tipo 1, entonces aquí ya pudieron distinguir que la miosina no siempre es de motilidad.
La miosina de tipo 1 aquí es un vil pegamento, ¿no? Y también podrían poner, si quieren, la ersina con Z. Igual ahí viene el libro. Pero no son las mismas proteínas las que unen el núcleo de los filamentos de actina, las que agrupan esas varillas. Los puntitos verdes serían aquí las que hablamos también en la otra clase, que empiezan con F las dos. Fascina, porque forma fascículos. ¿Y cuál otra? Otra con F, niños. Que les dije, no puede, tiene que llevar una M, porque si no sería como para pábulos. Fimbrina, muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasó? Ay, Clemente primero, si quiere. No, vas. Dele, ¿qué pasó? ¿Tienen trabajo de miosina o no? Ersina, E-R-Z-I-N-A. Gracias. De nada. Una disculpa, muchachos. Esto de escribir en el pizarrón es como lo más latoso. ¿Se acuerdan de cuál era la proteína que formaba redes con los filamentos de actina? Yo sé que sí. ¿Puedo volver a repetir la pregunta? ¿Qué proteína formaba redes con los filamentos de actina? ¿Cuál ABP? ¿Qué vecina? No. Empieza con E. Espectrina. Muy bien. Doctor, perdón, ¿Villine y vellosina es lo mismo? Es que en algún lugar, en una imagen, encontré vellosina como ABP. ¿En dónde? Yo no lo he escuchado, pero si quieres lo checamos. No, bueno, es que en el trabajo que hice la semana pasada, encontré una imagen donde venían como estas ABPs, y entonces creí que eran como lo mismo vellina que vellosina. Y No dice escuchaba que la vellosina. función de la vellosina es ser de bloqueadores extremos. Suena como que sí es de casquete. ¿Usted la conoce, doctora? Bueno. No, no, ¿No? perdón. No se preocupe. Doctor, Ahora, una niños, pregunta. ¿qué pasó? Dijimos que las ABP de miosina e irsina eran de unión actina-membrana. Las demás Ajá. igual son diferentes. Las de aquí, fíjate dónde está el puntito. Está entre dos filamentos de actina. Son de actina con actina. ¿No? También la espectrina, solamente que en lugar de ser fascículos paralelos, forma redes. Prácticamente la única diferencia. Por eso se las puse con el mismo colorito. ¿Y qué más sería importante aquí? ¿Se acuerdan que los filamentos de actina tienen polaridad? ¿No? Que tienen un lado que crece más rápido que el otro. ¿Para dónde creen que está orientado el filamento, el polo que crece? ¿Hacia arriba de la vellosidad o hacia abajo, hacia el interior de la célula? Hacia arriba. Hacia el exterior de la célula, lo positivo. Perfecto. Y eso tiene mucho sentido, porque los filamentos de actina lo que hicieron fue crecer y deformar la membrana, la empujaron hacia afuera, como si fueran varillas. Entonces el lado que va más rápido fue el que deformó esa membrana celular. Ya una vez deforme, pues le pusieron ahí un taponcillo para que la membrana no se regrese a su posición basal. ¿Vale? Y esto es prácticamente todo el chiste de las microvellosidades, son bastante sencillas. Su función, ya la dijimos, ¿no? Es absorción. Indirectamente, al aumentar la superficie de membrana. O sea, son de función absortiva. ¿Dónde esperamos ver muchas microvellosidades? Pues en tejidos, en órganos y en sistemas, donde hagamos mucha absorción, como el intestino delgado, como el riñón. Les digo que el riñón es como comodín para todos. O sea, si no saben qué contestar en un examen, digan riñón. O sea, les juro que encuentran de todo. Y también en estos dos sitios particulares, que es donde más tenemos, a veces hay tantas microvellosidades que se alcanzan a teñir. Ya van a encontrar los términos de chapa estriada o de borde de cepillo, que podemos ver en las imágenes, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora la siguiente especialización apical. Les voy a borrar todo este rollo. Las microvellosidades, por la naturaleza de la actina, ¿cómo creen que sean? ¿Móviles o inmóviles? Móviles. Móviles. De las proteínas que les mencioné, ¿alguna usaba ATP? ¿Alguna les conté como que hiciera algo dinámico?
No. O sea, la miosina, pero se dijo que en este caso no, ¿verdad? En este caso es miosina tipo 1. La de tipo 2 es la que sí puede hacer este cambio de configuración. Las microvellosidades son inmóviles, muchachos. Se pueden deformar con la absorción, pero son prácticamente inmóviles, a menos de que algo llegue y les pegue, pues. Pero eso que no las hace móviles por sí mismas. Al contrario, vean, todo el chiste de la microvellosidad, tanto ponerle proteínas para ponerla dura, para ponerla rígida y que no se deshaga. Pero no le ponemos nada para que se esté deformando todo el tiempo. Ninguna proteína le ayuda a eso. Más bien se están reconfigurando todo el tiempo para quedar de la misma longitud. La especialización apical que sí se mueve, ¿de qué parte del citoesqueleto la harían? De abajo. De actina. De actina. Es que fíjense que es un caso muy particular del tejido muscular. ¿Microtúbulos? En microtúbulos. Muy bien. Entonces aquí las intenté hacer un poquito más rígida, como más alta. La estructura que sí se puede mover de las especializaciones apicales de membrana tiene un núcleo central de tubulina, como bien dijeron ahorita. O sea, el centro es como un tubo rígido. ¿Se acuerdan? La tubulina tenía mucho esa configuración, ¿no? Muy bien dada. Tanto que nos atrevíamos a preguntarles a ustedes cómo eran las configuraciones, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la configuración de un centriolo en cuanto a sus microtúbulos? De 9, ¿no? Bueno, 9 tripletes, ¿no? Por tripletes o De 9 tripletes periféricos, ahora sí ya podremos ponerle el apellido. ¿Y cuántos tripletes en el centro? 2. Así se veían a su cilio, digo a su centriolo, veían así 3, y así lo repetían 9 veces. Y en el centro de este corte transversal del centriolo que veían, imagínense que el centriolo está así, ¿no? Y lo estamos cortando para verlo. ¿Se acuerdan que aquí estaba vacío? No había nada. Entonces la configuración del centriolo, vamos a ponerlo aquí como esquemáticamente, era de 9 por 3, o sea, 9 microtúbulos por 3, o sea, 3 tripletes periféricos. Esto es en la periferia, más 0 microtúbulos en el centro. Así es como se los resumen en los libros. 9 tripletes periféricos más 0 centrales. Los centriolos, normalmente, ¿dónde estaban? ¿Se acuerdan? sí, cerca de Cerca del núcleo, ¿no? Incluso tienen su propia zona VIP, que es el centro organizador de microtúbulos, ¿no? Está ahí bien mono y que de ahí nacen todos los microtúbulos del citoesqueleto y la Biblia, ¿no? Pero se acuerdan que podemos migrar en diferentes situaciones. Una, fisiológica en división celular, se pone a los poros de la célula. Y otra, en las células ciliadas, los centriolos se pueden dividir aquí mismo, dentro del centro organizador de microtúbulos, y viajan por así decirlo, en singular, no viajan en parecitos, hacia la región apical de la célula. Cuando un centriolo se queda en la parte apical de la célula y va a dar origen a esta estructura que se llaman cilios, se le deja de llamar centriolo. ¿Y cómo se le llaman ahora? Cuerpo basal. Más o cuerpos basales, ¿no? Muy bien. Los cuerpos basales esencialmente son igualitos a los cilios. En el libro van a encontrarse un esquema muy intimidante, no lo peleen mucho, porque si hacen unos cuantos cambios en sus configuraciones, se pone un cono, unas alitas, que fisiológicamente no tienen mucha cosa que contar, la verdad, es más para molestar con las preguntas. La cosa que a lo mejor se haré después, pero ahorita no. Y otra vez, ¿se acuerdan que todos los microtúbulos nacen de un centriolo, no? Entonces, esa estructura de microtúbulos, pues van a ser de este cuerpo basal. Pero fíjense que para poder hacer ahora sí la función dinámica tal cual del cilio, pues no nos basta con que se quede con esta configuración de 9 por 3 más 0. Lo que hace es que se pone, por así decirlo, una varilla central de cada lado.
Esto imagínense en 3D, ¿no? Se sacan unos cuantos microtúbulos desde la pared de esa estructura grande hacia el centro. Y la configuración de aquí, entonces, ¿cómo creen que sea? Ya va a ser diferente, ¿no? ¿Cómo creen que sea aquí? Son 9 pares periféricos y un par central 9 periféricos, ¿de cuánto? de 2. Perfecto. Entonces tendríamos 9 singletes, digo 9 dobletes, perdón, periféricos y un solo par central. Que cuando lo corte, pues ya no se va a ver como el anterior, ¿no? Ahora en lugar de 3 bolitas, se van a ver 2, 9 veces. Y aquí van a ver 2 solitas. Un par central nada más de singletes. Vamos a ver aquí más 2. ¿Por qué hacemos todo este rollo? Porque, bueno, la estructura del cilio no está simple, no como que le pongamos nada más una varilla, porque sí, imagínense que esa varilla va a ser un sitio de anclaje para las poleas con las cuales se va a mover ese cilio. Vamos a acabar. Imagínense que esta estructura central va a ser un sitio donde le van a poner poleas a ese cilio. O sea, para que ese tubo, en lugar de quedarse quietecito, ustedes lo puedan jalonear hacia los lados, le van a poner ligas hacia un núcleo y lo van a estar jaloneando. Eso es más fácil de verlo en un video que explicarlo en clase, pero bueno, les pongo la configuración como es. Ustedes tendrán aquí, no sé, vamos a dibujar 3 de sus singletes periféricos, el par central. Esa estructura central que dibujamos, esta línea verde de acá, está estabilizada por diferentes cosas. En el centro tiene proteínas que no vamos a ponerles ahorita los nombres propios, vamos a dejarlos como que tiene una vaina central. Otra vez, si reconstruyen esto, imagínense que la vaina es algo que está envolviendo todo su núcleo, solamente que estamos agarrando un solo cortecito, ¿no? Y ahora tenemos que comunicar la periferia de nuestro tubo, la periferia de nuestro cilio, con los dobletes periféricos. Es decir, ¿por qué les puse 3? No me dicen muchachos. Es sobra una bolita de los dobletes. Disculpa. Ahorita, bueno, ustedes borran las escamas, muchachos, porque como que la goma me queda muy grande aquí. Entonces, acá, o sea, este no existe, pongan ustedes. Entonces, acá para comunicarlo entre uno y otro, tenemos 2 tipos de cosas. Tenemos conexiones que son duras, conexiones que no se mueven, por así decirlo, que son estructurales, que se llaman conexiones radiales. Y ahora sí, la verdadera magia se hace con una de nuestras proteínas ya conocidísimas, coartadas, que servía para el movimiento, que ustedes ya conocen. Servía para mover vesículas en los microtúbulos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban esas? MAPS. Perfecto. Ahora vamos a hablar de MAPS, ¿no? Ya nuestros citoesqueletos de otra cosa, ya vamos a hablar de MAPS dinámicas. ¿Cuál es la MAP en particular que tenemos aquí en los cilios? ¿Tenemos a las 2 o tenemos solo a una? A ver, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? La cinesina y la de regreso de la Dimeína. ¿Cuál de las 2 tenemos aquí? Cinesina, ¿no? Porque va al centro del núcleo. Pues aquí no es tan fácil, fíjense, porque aquí la cinesina y la dimeína no van a estar caminando. ¿Se acuerdan que tienen 2 patitas? En este caso, la cinesina y la dimeína lo que van a hacer es usar las patitas como si fueran brazos. Y lo que van a hacer es agarrarse del microtúbulo de adelante y luego jalarse con el de lado. Solamente van a hacer como un estilo de flor. Como si estuvieran haciendo así pesas, como si estuvieran haciendo ligas, pero no van a estar caminando hacia el frente. Se van a quedar estáticas, por así decirlo, en un punto. Entonces, esta que está aquí, que va a ser la dimeína, o sea, la más que vamos a hablar en los cilios es la dimeína, va a arrojar sus bracitos hacia los dobletes contiguos. Otra vez les puse aquí todos como tripletes, muchachos, perdón. Acuérdense que no son tripletes, son dobletes. Entonces, imagínense que en esta posición, la dimeína tiene un bracito pegado al triplete de al lado, y tiene el otro bracito como colgando, sin hacer nada. Entonces lo que va a hacer la dimeína es un intercambio entre sus bracitos.
va a jalonear y va a pegar el otro brazo. Lo suelta, pega, jalonea el otro brazo. Lo suelta y lo pega. Todo eso, como resultado, si lo vemos aquí en el cilio, va a hacer que el cilio vibre. Va a hacer que el cilio se haga como más inestable cada vez que los bracitos rectos de inulina empiezan a jalonearse en toda la periferia. Y la suma de todo esto, ya ordenadamente y con la configuración que tiene el cilio, va a resultar en que el cilio dé un golpe hacia abajo. Los cilios, como característica número 1, son móviles. La movilidad de los cilios es en una sola dirección. Porque si no, imagínense el rollo que sería si los cilios de sus vías respiratorias aventaran el moco hacia los pulmones, ¿no? O sea, todo el chiste del cilio se pierde. Los mueven en la misma dirección. Requieren de ATP, evidentemente. Y su núcleo está hecho de microtúbulos. O sea, como diferencias comparables con las microbiociales. Entonces, toda esta estructura, la idea de todo este rollo es que por esto los cilios se pueden mover. Por los bracitos de dimeína, porque están estabilizados hacia una vaina central de los ingletes, se puede hacer todo este fenómeno de que vibre el cilio en su conjunto y ahora sí aventarlo hacia enfrente. Los cilios se mueven como en efecto dominó. El cilio de adelante se mueve antes que el cilio de atrás, y demás, ¿no? Para que todo sea sincrónico. Y también los cilios eventualmente regresan a su posición. Imagínense que el cilio lo salen ustedes de frente, se va así, como 90 grados, está sencillo. Pero para regresar no puede hacer lo mismo porque ya tiene aquí encima el cilio que se le cayó encima, ¿no? El que venía atrás también hizo esto. Entonces todo lo que van a hacer es ordenadamente regresar dando un giro a su posición original. Entonces, esto es el golpe de poder en el que se hace 90 grados hacia adelante. Ese concepto lo van a encontrar en el ROS, creo. Y el de recuperación es un golpe arqueado de regreso para regresar a la posición vertical. Y eso sucede muchas veces durante todo el día. También en el libro que ven eso, ¿no? Ven la discinesia ciliar primaria, como una correlación, ¿no? Es una enfermedad en la cual, entre otras cosas, porque la discinesia ciliar también afecta a los microtúbulos en general del cuerpo, puede hacer que el moco se estanque y hace neumonías espantosas. Entonces, por ahí vemos correlaciones clínicas. Ahora que vendremos menos atareados, muchachos. Y bueno, vamos a ver glándulas ahorita, pero a mí me voy a acabar con estereocilios. ¿Cuál es la única diferencia entre un cilio y un estereocilio o una microbiosidad? ¿A qué les suena de entrada? ¿A cuál se parecerá más? Microvellosidad. A los cilios. A los cilios. ¿Y alguien los leyó? Si no les parecieron como raros los estereocilios. La número 1, ¿los estereocilios se mueven o no se mueven? Persona que no. Porque lo pregunto como que no, ¿verdad? No, porque, no sé, estéreo y estático no tiene nada que ver, pero lo asocié. Ok. Los estereocilios están muy debatidos como en el departamento, nos encanta platicar de eso. Porque los estereocilios tienen la configuración de una microvellosidad, pero como compuesta. O sea, deberían más bien llamarse estereomicrovellosidades. Los estereocilios son una cosa bien particular y bien rara en el cuerpo. En casi ningún tejido van a encontrarlo. ¿Saben dónde sí hay? ¿Alguien me lleva en qué tejidos hay? Esos están sencillos porque hay muy poquitos lados. Yo había visto que en el epitelio del oído, en el epitelio sensorial. Buenísimo. ¿En el oído? ¿Dónde más lo digo? En el epididimo, si no me equivoco, creo. Perfecto. Entonces, prácticamente, constitutivamente los encuentran en vías reproductoras masculinas y en el oído. Prácticamente todas las células del cuerpo tienen ya sea un solo cilio o un solo estereocilio que les ayuda para señalización. Pero ojo, eso se lo van a encontrar a cada rato en el libro y no les funciona a ustedes de mucho porque no habla de que el tejido haga una función ciliar de movimiento. Muchas veces tienen ese tejido nada más como, bueno, esta especialización, como un cuernito que les ayuda a identificarse como que son de ese tejido, ¿no? Pero estereocilios funcionales, por así decirlo, los encuentran en el aparato reproductor masculino y en el oído. Los estereocilios, entonces, son núcleo de que va a estar hecho, se parece a las microvellosidades, niños. De actina. Perfecto, ¿no? Entonces no hay mucho chiste ahí.
Su núcleo está hecho de actina, de filamentos delgados, por ende las proteínas que vamos a dibujar son A, B, PES, ¿no? No vamos a hablar de MAPS, aquí no vamos a hablar de la cinesina ni de la lineína. Si no tiene cinesina ni lineína, los estereocilos se mueven o no se mueven. Pues no, ¿no? Vimos que todo el rollo de la cinesina, de la lineína, era para poder mover al cilio. Sí necesita de proteínas que lo hagan más estable. Los estereocilos son muy largos, son más largos incluso que los cilios. ¿Qué los hace tan largos? Pues justo la falta de limitación en su crecimiento. ¿Quién limitaba el crecimiento de las microbiosidades? ¿Qué proteína? La gesolina. La gesolina y la ligina, ¿no? Porque la gesolina, imagínense que llega y corta, pero en cualquier momento el filamento delgado se sigue polimerizando. O sea, le encanta hacer eso, ¿no? Puede hacerlo espontáneamente. Entonces, lo que vamos a tener aquí en las microbiosidades, digo, en los estereocilios, perdón, es que no hay una proteína de casquete. O sea, queda como un espacio ahí en blanco en la cabecita de sus estereocilios. Estos son los estereocilios. Número 2, pueden formar puentes entre un estereocilio y otro, que es lo que les puse aquí en medio. Pueden formar puentes. O sea, estructuras transversales que comuniquen uno con otro. Importantísimos, por ejemplo, en el oído. En el oído todo igual es como una cascada de dominó, pero bien coordinada, en la que todo el aparato de Corti se jala a la par por esos puentes. Las proteínas que lo estabilizan son muy parecidas. Prácticamente vamos a dejar que son las mismas, para no hacerles la vida difícil. La nueva que vamos a meter aquí se encuentra en el puente. O sea, es un tipo de ABP, de unión, de actina con actina, o sea, lo sabemos por el esquemita, y se llama alfa-actinina. La alfa-actinina está en un chorro de lados, muchachos, se van a marear con la alfa-actinina. Inclusive la alfa-actinina también está aquí abajo en el velo, la alfa-actinina está muy presente en las uniones del tejido muscular. Vamos a hablar de la alfa-actinina muchas veces a lo largo del curso. Uno de los lugares donde la alfa-actinina nos empieza a hablar, nos empieza a hacer ruidito, es aquí, en los puentes de los estereocilios, ¿va? Y ahora sí, como función descrita, no tienen una tal cual característica, se le proponen muchísimas, pero la principal es señalización. O sea, otra estructura, así como los gafetes, así como el grupo sanguíneo, así como la membrana basal de proteínas, otra cosa que le dice a las células, pégate aquí, acércate acá, haz una función aquí, de manera muy, muy general. Los estereocilios hasta ahorita no se les ha escrito que sean absortivos, porque no se agrupan como las microbiosidades, tienden a estar solitos, a diferencia de las microbiosidades que están en grupos gigantescos que aumentan la superficie. Entonces, pues como que igual no pensamos que sean de absorción, no se pueden mover por sí solos, entonces no van a barrer nada, y además los sitios donde están, pues no son particularmente absortivos realmente. Aquí ponemos como función especial en un asterisco la audición, ¿va? No porque lo hagan por sí mismos, luego vamos a ver los conceptos de los sentidos especiales. Bueno, eso es importantísimo antes de que me vaya. No, disculpa muchachos, ya se nos extendió mucho este tema. Hablando del tejido epitelial en general, los tejidos epiteliales, ¿se acuerdan que les conté que se pueden acoplar a fibras nerviosas, no? ¿Se acuerdan que les conté que acá, por donde viene el tejido conectivo, vale la pena recalcarlo antes de que avancemos más? ¿Se acuerdan que de aquí puede venir desde el sistema nervioso central una fibra? Esa fibra atraviesa la lámina basal, y ya sea que se puede quedar aquí haciendo una sinapsis en la célula epitelial, o se puede pasar entre una célula y otra, qué sé yo. Se puede hasta la superficie hacer una terminación nerviosa libre. Cuando estamos hablando de este tipo de uniones, tenemos de varias sopas, ¿no? Puede que sea una unión sensitiva, puede que sea una unión motora, y en el caso particular de las uniones sensitivas con el tejido epitelial, ¿cómo se llama esta estructura? Se los adelanto y lo retomamos en tejido nervioso, pero se llaman neuroreceptores. Lo vamos a ver después, porque justo
¿Cómo creen que traducimos todo el tema de los órganos de los sentidos? ¿Cómo traducimos una molécula, que es la que huele? ¿Cómo traducimos un estímulo fotónico? ¿Cómo traducimos un estímulo mecánico a un sentido particular? Esa es la belleza del tejido epitelial también. El tejido epitelial se puede especializar para transformar, qué sé yo, los fotones en un cambio en potencial de membrana que entiende el sistema nervioso central. Se puede especializar en romper las moléculas en la saliva y eso lo vuelve un potencial de membrana y lo entiende el sistema nervioso central. Pero la fibra nerviosa por sí solita solo entiende de estrés. Si aquí a una fibra nerviosa pelona le metes un fotón, si le metes un dulcecito, si le metes lo que se te ocurra, la fibra nerviosa no lo entiende. Por eso les digo que el tejido nervioso es padrísimo y a la vez como que muy torpe. Tienes que hacerle todo y hacerlo en la boquita. Entonces, ¿quién es el que agarra toda la chamba de esto? Es el tejido epitelial. Con sus 1000 variantes de células puede especializarse en traducir toda la información del medio externo a una fibra nerviosa sensitiva. Y ahora sí, la unión de una célula que se especializa en eso, como son los conos y los bastones que los han escuchado, en la retina, por ejemplo, acoplados a una fibra nerviosa sensitiva, es un neuroreceptor, ¿vale? Esto les lo voy a preguntar después cuando lleguemos a órganos y tejidos, entonces ahí ténganlo en rojo porque siempre se les olvida. Pero bueno, muchachos. Entonces los dejo con la doctora para que vean imágenes de epitelios de revestimiento, yo creo. Y terminamos con glandular el jueves y empezamos con conjuntivo. Entonces, una pregunta rápida. ¿Cuál era la función de los cilios? Los cilios son de motilidad, son barrido principalmente. Gracias. De las superficies, ¿no? O sea, en la luz, lo que sea que haya, llevan a que se movilice. Vale. Entonces, doctora, le encargo Sí, un sí, ratito de imagen. claramente, pues. Muchas gracias. Ya le compartí lo de anfitrión aquí, según yo. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos, muchachos, el jueves. Estudien mucho. Nos vemos, doctor. Pero, doctor. Puede ser. Ay, doctor, gracias. De nada. Gracias, doctor, nos vemos. Ok, no se me vayan a ir. No. Aquí seguimos. Déjenme ponerles una imagen para que sigamos viendo esto. Bueno, en principio, pues no me había comentado que iba a continuar con ustedes con las imágenes, pero en una de las presentaciones que he tenido en otras ocasiones es respecto a las características de los epitelios. Bueno, aquí tengo varias imágenes que me gustaría verlas con ustedes. Por ejemplo, hace rato, cuando Manuel estaba explicando el tipo de imágenes, presentaste tu estructura de un epitelio cilíndrico con microvellosidades, y este es muy característico que lo veamos en el tejido glandular, generalmente en el aparato digestivo. Entonces, una característica que podemos ver en un epitelio cilíndrico simple, como la imagen que les estoy mostrando, es que aquí todos los núcleos de las células están en la misma posición. Eso es muy característico en los epitelios cilíndricos simples. A diferencia, para que puedan identificar perfectamente bien, el epitelio pseudoestratificado. Nosotros es una imagen del epitelio pseudoestratificado. Por ejemplo, es una imagen donde vemos todos los núcleos en la misma posición. Si los distinguen perfectamente bien, vemos que generalmente son como en la parte tercia, se van a agrupar todos los núcleos y los vamos a poder distinguir fácilmente porque todos los ven casi a la misma posición.
En la parte apical vamos a ver que tienen las microvellosidades y se ven perfectamente bien claras. Vemos su membrana basal que no está teñida en esta tinción, no es específica para teñir la membrana basal. Ocuparíamos otro tipo de tinción para poderlas ver, pero sí alcanzamos a distinguir dónde inicia la célula y dónde termina. Entonces, esto sería nuestra membrana basal que no está teñida, pero sabemos que está ahí. Entonces, los epitelios están como en el tercio medio o tercio inferior, y en la parte apical vemos toda la parte del citoplasma. Entonces, recuerden esos, todos los núcleos están en la misma posición, en un epitelio cilíndrico simple. En esta otra imagen, ¿Puedo una pregunta? ajá, ¿Por qué se veía blanco en la parte basal? de la imagen que estábamos viendo, Sí. ahorita vamos a ver esta. Bueno, esto que tenemos aquí es la membrana basal, esto sería tejido conectivo, y de ese vamos a hablar posteriormente. Y En la parte basal del epitelio. de estos son células que forman parte del tejido conectivo. Ahorita no voy a decirles mucho de ello porque cuando veamos tejido conectivo lo vamos a especificar a qué se está refiriendo. No, es que no me refiero a eso. En el epitelio, abajito, se ve blanco. Ah, ya, esto que ves aquí. No, pues todo, o sea, todo, de toda esa parte, la parte de abajo, se ve blanco. Se ve blanco. Ajá, es parte de la misma célula. Si nosotros tiñéramos solamente la membrana basal, veríamos una línea aquí más, más oscura y te estaría marcando el inicio del epitelio. Y se ve así, preciso, porque recuerden que la membrana basal tiene 3 capas, una lúcida y 2 oscuras, pero aquí no las podemos distinguir. Aquí lo que vemos blanquito es parte del propio epitelio, o de la propia célula, disculpe. Entonces, la tinción no alcanzó a ponerla o sea, la tinción, a pesar de que está bien hecha, en esta región es por el tipo de organismos que están aquí alojados. ¿Sí? Sí, es que también pensé que justamente era eso, podría ser un error. No, por ejemplo, aquí es otro epitelio, vemos la membrana basal, la vemos de color azulito, sí la alcanzan a distinguir, pero no toda la célula está de la misma tinción. Recuerden que aquí vamos a encontrar, de acuerdo a la función de cada epitelio, la cantidad de organitos que están produciéndose dentro de la célula. En este caso pueden ser varias vesículas y por eso es que se ven claras. ¿Sí? Aquí lo que yo quiero resaltar es que todos los músculos los van a ver en la misma posición, sobre todo porque Manuel nos decía en su presentación que no alcanzaba a distinguir la diferencia entre un epitelio cilíndrico y un pseudoestratificado, que es a donde quiero que vayamos ahorita. Entonces, por ejemplo, este epitelio, este es el epitelio pseudoestratificado. Aquí hay dos factores muy importantes que ustedes deben saber. Primero, todas las células son cilíndricas y todas se apoyan sobre su membrana basal. Sí, lo ves igual clarito. ¿Sí? Pero si vemos, aquí hay una pequeña línea que nos divide a la célula que va hacia la parte apical. Entonces, esto sería su membrana basal. Y hacia acá comenzaría el tejido conectivo. Acuérdense que en esta parte del tejido conectivo, la variedad que tiene es lo que lo va a determinar. Aquí vamos a encontrar matriz extracelular y fibras que no se alcanzan a distinguir, sobre todo porque en esta región el aumento que tiene no las distinguimos, pero sí hay ahí. A ver, déjenme voy a hacer algo para que ustedes se los puedan tener.
¿Se alcanzan a distinguir el punto rojo? Entonces, todo de aquí hacia abajo, todo esto sería tejido conectivo. De aquí, de esta línea hacia arriba, sería el epitelio. Pero noten que los núcleos están en diferente posición, ¿sí? No es como el que les había dicho, que todos están en la misma posición. Por eso es que se le llama pseudoestratificado. Esto quiere decir que los núcleos se han desplazado y están en diferente posición porque a su lado vamos a tener una célula especializada en producir moco. Esta célula es la célula calciforme y este moco llega a desplazar a los núcleos, y aparte que en este epitelio vamos a tener otras características. Tenemos unas células basales, que son las que van a renovar a este epitelio, y el moco que empuja el núcleo hacia la parte basal. Pero ¿qué pasa si tiene un alado? Entonces, al llenarse tanto de moco, vean, tenemos dos juntas, entonces, ¿qué pasa con esta que estaba en el centro? La exprime y el núcleo va hacia arriba. Entonces, por eso es que los núcleos se ven en diferente posición. Por eso es que le llamamos cilíndrico pseudoestratificado, porque pareciera que fueran varios estratos, pero en realidad es una sola célula que está apoyada sobre una membrana basal. O sea, todas se apoyan sobre la membrana basal, lo único que se desplazan son los núcleos y pareciera que fueran varias capas de células, y es solamente una célula que está desplazada. Entonces es cilíndrica en su forma natural, pero con sus núcleos en diferente posición, y le da esa característica. ¿Sí, Manuel, ya lo pudiste identificar? Sí, doctora, lo que pasa es que sí sí es un poco más complejo, por igual el abultamiento, pero sí, bueno, al menos en esa pues sí. En esta imagen, si las ves, todas las células son cilíndricas, solamente que la posición de los núcleos da una apariencia diferente. Y bueno, y aquí tenemos a los cilios. Estos cilios ya se los acaba de mencionar Lenin. Lo que hacen es barrer el moco que se pega en la parte apical, y entonces lo que haces es expulsarlo hacia afuera. Y eso es lo que normalmente nosotros expulsamos cuando tosemos, y aquí el moco que se junta en la parte apical atrapa todas las partículas que nosotros respiramos. Entonces, todo lo que llegó hasta esta posición de este epitelio es expulsado hacia afuera. Este es el epitelio de la tráquea. Entonces, lo que están viendo es un epitelio traqueal. Entonces, apréndase el nombre completo. El nombre es epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células calciformes y con cilios. Generalmente le llaman epitelio respiratorio, pero ustedes se lo tienen que saber de la forma correcta, que es cilíndrico pseudoestratificado con células calciformes y con cilios. Ok, ahora vamos a otra imagen. Sí, tenemos una duda yo y Rebullo García. A ver, Emil. Sí, Rodríguez Ramírez. Ok. Ajá, yo tengo la duda, por ejemplo, en el certificado, como nos había dicho, solamente hay o sea, es una capa de células que parece que están como estratificadas, pero realmente es una capa. Aquí, por ejemplo, en lo más superficial, en la parte como apical, sí, más abajo, pues, o sea, ¿cómo le hace la célula, la que está justamente debajo de los cilios, para tener contacto con la membrana basal? Porque ahí, pues, se ve como una línea, pero esa línea es todavía parte de la célula. No, a ver, creo que no me entendí. La voy a tratar de explicar.
miocardio. Voy a dibujar algo aquí. Por ejemplo, aquí tendríamos nuestra membrana basal. Entonces, esta célula se apoya, ustedes ya saben que la base quiere decir que esto se va a apoyar sobre una base. Aquí estaría su núcleo. Si tuviera yo otra célula de este lado, pero esta célula produce moco. Tiene una forma de copa y entonces todo esto es moco. Así todo esto es moco. Entonces, ¿qué hace? Al producir este moco, me empuja su núcleo hasta abajo. Aquí está la siguiente célula. Pero esta no es productora de moco. Entonces, su núcleo, como no hay nada que lo haga, su núcleo va a estar hacia arriba. Entonces, ¿ves la posición de los núcleos donde queda? Aquí tendríamos a los cilios, que es la parte apical o la parte libre de la célula. Entonces, este sería, ¿se acuerdan de la polaridad que les decía? Esta sería la parte positiva y esta es la parte negativa. Entonces, siempre la parte negativa va a estar apoyada sobre la membrana basal y la parte positiva, que es hacia donde crece, sería la parte libre. Es que con esto no puedo hacerlo, ¿sí? Con la parte libre. Entonces, aquí también tendríamos los cilios. Esto va a producir este moco que sale de esta célula y va a ir hacia la parte libre. Entonces, lo que tú nos dices es que cómo es que están todas esta imagen. Entonces, aquí tenemos varias células, unas no son productoras de moco y unas sí. Entonces, lo que hace esta, al producir el moco, contrae a las otras y por eso es que los núcleos se ven en diferente posición. Y aquí tendríamos la membrana basal y de este lado sería la parte libre. O sea, todo esto sería la parte libre. ¿Sí era la pregunta así? Sí, es que como que todavía no, como que no comprendo un poco bien cómo las de hasta arriba tocan la membrana, pues la basal. O sea, esta, a pesar de que está contraída, por ejemplo. Pero la de arriba no es la membrana basal, ¿sí? No, esta no es la membrana basal, esta es la membrana apical. Porque aquí están los cilios, todo esto son cilios. Todo lo que te está señalando la cobija son los cilios. De aquí hasta acá, todo es una célula, todas estas son células. Y solamente esta región era la membrana basal, es por donde se apoya el epitelio. O sea, todo esto, donde están apoyadas todas estas células, esta es la membrana basal. De este lado es la luz, es la parte libre del epitelio. Podríamos decir que está en contacto con el exterior. Y esto hacia acá sería tejido conectivo. ¿Así sí te queda claro? O sea, esta parte, esta de aquí, todo esto, son los cilios. No se apoya esto con la membrana basal. De aquí hacia acá, todo esto es la célula. ¿Sí? A ver. Doctora, solamente para aclarar una duda. Entonces, las que tienen como que los núcleos separados son las que van a secretar y las que no. Perdón. Lo escuché muy bien. Ah, ok. Entonces, las que tienen como que los núcleos para abajo es porque están secretando un moco. Y en cambio, las otras
pues, o sea, no tiene como esa función o qué Pues se no ve. tienen esa función. O sea, tenemos dos tipos celulares ahí. Por ejemplo, bueno, en realidad son tres. Estas que vemos aquí, estas redonditas, son células basales. Y estas se encargan de reponer este epitelio. O sea, estas entran en tosis y sustituyen a unas células de aquí. Las que tenemos aquí, estas, por ejemplo, a ver, una esta que vemos aquí, es una célula caliciforme. De hecho, ustedes si notan aquí viene un cilio y aquí viene otro cilio, de las que están al lado, pero ella no tiene cilios. Aquí quedaría libre para que salga el moco hacia el exterior. Las que tenemos al lado, estas, por ejemplo, aquí yo veo, ¿cuántos núcleos ven ahí? 1, 2, 3, 4 núcleos que están ahí apachurrados, pero todas estas tocan la membrana basal. Pareciera que no, pero todas tocan la membrana basal, solamente están desplazados sus núcleos en diferente posición. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, vamos a quitar esto. Doctora, creo que Rodrigo le quiere preguntar algo. ¿Cómo? Creo que Rodrigo quiere decir algo. A ver, Rodrigo. Sí, bueno, buenos días, perdón, doctora. Aquí, bueno, tenía la duda de si en el caso de las células caliciformes tendrían una secreción merocrina u holocrina, esto debido a que pienso que podría cambiar el arreglo más o menos constante en cuanto hablamos de la distribución celular a lo largo del epitelio. No sé si la fuerza de las células adyacentes propicia una secreción holocrina, pero no sé. No. A ver, cuando veamos núcleo, que diga glándulas, vamos a especificar esto. Pero si va hacia afuera, ¿tú qué crees que sería? Exócrina, ¿no? No, sí, pero no sé si lo menciona por este caso de que por los casos de la muerte celular, porque en el caso de la merocrina pudiera tener todavía, o sea, como la célula viva, y de hecho por la condensación nuclear pensaría que es merocrina, pero no sé si justamente por esta presión que ejercen las células adyacentes propicien una secreción holocrina y que de esta manera la célula termine muriendo al secretar sus productos. Porque creo que esas dos son... Sí, con determinación no lo sé, y te lo voy a averiguar. Porque, bueno, como todas las células tienen su ciclo de vida, el hecho de que produzca también tiene un ciclo de vida y esto, ¿de qué lo determina? De la cantidad de tiempo que esté expulsando, del estímulo que se reciba del exterior, y no todas las células permanecen desde el inicio hasta que uno muere, ¿no? Desde que uno nace hasta que uno muere. Estas son constantemente renovadas y por eso es que tenemos en la membrana basal muchas células que son que entran en tosis y sustituyen a la célula que ya está envejeciendo. Entonces, déjame te averiguo esto y te lo resuelvo la próxima clase. Muchas gracias, doctor. De que te atiende. Doctor, ¿me puedo hacer una pregunta? Emerick, ¿sí? Ok. Es que debajo de los cilios se ve más azulito. Pensé que era la membrana, pero pues la membrana no se ve en la técnica ordinaria. Bueno, en esta microscopía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se ve así fuerte? Ajá. ¿Esto que estoy señalando? Sí, claramente. Okay. Esta es la base de los cilios. Es el final de esta célula. Solamente que de aquí hacia arriba entran todos los cilios. ¿Por qué está tenida así? Seguramente por
¿En dónde se apoyan los cilios? Pues vimos que en el grupo basal. Exactamente. Entonces, seguramente al terminar aquí, por eso es que se acumuló más ahí esa tensión. ¿Qué tipo de tensión es? Abajo dice hematoxilina, pues lo vamos a sacar. Véanlo bien. Tenemos núcleos de color azul, el tejido conectivo lo vemos como moradito. Sí tiene hematoxilina extrínseca, pero también ¿a qué se podría apegar esta tensión? A ver, lo pueden decir en porro, ¿eh? Sería, no estoy seguro, pero podría ser quizás subdetolurina, pero no sé. Podría ser un tricrónico, ¿no? Sí. Sí. Negro, morado, azul. A ver, Emilio. No, pues no estoy seguro. Podría ser de masón. Podría ser masón, exactamente. Vamos a ver otras imágenes. Doctora, ¿pero es masón o es hematoxilina? Es hematoxilina y eosina no. ¿Cómo se vería el epitelio? Se vería rosita, el citoplasma y los núcleos de color morado. Vamos a cambiar la imagen. No sé por qué ahora no me cambia. No sé por qué no me cambia la imagen. Como ha salido, ¿no? Y volvemos a entrar. Ahí. Vean. ¿Cómo ven este epitelio? Vemos un cilio muy largo. Vemos los núcleos, Sí, ¿no? casi todos en la misma posición. No vemos células calciformes. Este es un epitelio cilíndrico, simple o estratificado. Simple. Pseudoestratificado. ¿No? Ah, no sé. ¿Cómo? Sí, pseudoestratificado. No. A ver la respuesta. ¿Me voy por la lista? Natalia. Natalia, ¿estás ahí? Doctora, ¿puede repetir la pregunta si se trabó un poquito? ¿Qué tipo de epitelio es? Pseudoestratificado. ¿Estás seguro? Ay, perdón, doctora, es que se me trabó la computadora. Ok. No, es un epitelio cilíndrico. Vemos que todos los núcleos están en la misma posición. A lo mejor unos son más arriba, otros más abajo, pero casi todos llevan una sola hilera. Eso es lo que tienen que reconocer. Y predomina más en la 2/3, predomina el citoplasma. Los núcleos casi todos están yéndose hacia la parte basal con estereocilios. Sí ven los estereocilios mucho más largos que los cilios. ¿Sí? Esto es en el epididymo. Entonces, ya ahorita lo vimos, que son estructuras muy rígidas, que llegan hasta la parte apical. Aquí no se ven las conexiones entre uno y otro, pero sí hay esas conexiones que les van a ayudar a que se mantengan rígidos. Pero entonces sería epitelio cilíndrico o estratificado. No, es un epitelio cilíndrico simple. Todos los núcleos están en la misma posición. ¿Sí los ven? Doctora, pero en la diapositiva dice pseudoestratificado. Nos regresamos. Qué suerte.
No dice pseudoestratificado. Vean. El libro de fotografía de supervisión de Epidemio de HIE. No, en el ¿A título. esto se refiere? En las dos. En el título dice epitelio de revestimiento pseudoestratificado. Esperen, es que yo no veo esto. Chicos. Ya. Epitelio de revestimiento pseudoestratificado cilíndrico. Es que está mal, disculpen, ahí está mal. Vemos que todos están en la misma posición, no puede ser pseudoestratificado. Con cada uno de ellos. Cilíndrico, cilíndrico simple, todos los núcleos en la misma posición. Cilíndrico simple, nuevamente, los núcleos en la misma posición, con microvellosidades. Esto es también cilíndrico, igual, los núcleos en la misma posición. Aquí no se distingue muy bien, pero sí vemos esta marca azul que corresponde a los núcleos. Vemos aquí cilíndrico simple. Estas son células que producen moco. Vemos núcleos en la parte basal, cilíndrico simple, y están marcadas con metales para poder filtrificar el moco, las partículas que producen con el moco. Y esto es del intestino, perdón, del estómago, de la mucosa gástrica. Entonces, todo esto son los núcleos, son cilíndricos. ¿Sí? Igual, otra vez, cilíndrico simple, vean esta célula calciforme que igual secreta su moco hacia la parte apical. Aquí esta no está contraída, todos los núcleos no están contraídos, por eso es que permanecen en la misma posición. Aquí, sobre todo, porque esta es productora de moco. Vemos las microvellosidades con en la parte apical que veríamos, en la parte apical de las microvellosidades. Ya lo hemos visto en otras imágenes. Y el doctor la luz, pero que es esta parte que vemos aquí como puntitos, claro, ¿qué sería esto? El glucocáliz, efectivamente. Y vean aquí está la célula calciforme, la tenemos en sus gránulos, tenemos todo teñido de azul, y vean cómo esparcen todo esto en la superficie. Esto sería el glucocáliz que salió de la célula calciforme. ¿Sí ven esa imagen? Okay. Seguimos con un epitelio cilíndrico simple. Nos vamos a pseudoestratificado. Okay. Entonces, aquí es un esquema de una célula calciforme que vierte hacia la superficie. Esta sería nuestra parte libre. Aquí tendríamos a los cilios y vean cómo los núcleos están en diferente posición. Esto sería nuestra membrana basal con este dibujito, ¿no? Entonces, es pseudoestratificado porque los núcleos están en diferente posición y los vemos así en diferente posición. Esta es la imagen que vemos de la tráquea, ya en color. Tienes razón, esto sí es epidídimo y sí son pseudoestratificados. Tiene razón la imagen.
en diferente posición, pero como aquí no tenemos células caliciformes, entonces solamente en la parte apical vemos parte del citoplasma de cada una de las células. Todas se apoyan en la membrana basal y aquí tenemos las células basales que son regeneradoras de este epitelio. Y obvio, todas estas están en diferente posición. Es pseudoestratificado. Sí, es evidente. Perdón, me estaba yo confundiendo. Entonces, esto que tenemos aquí es la misma imagen de un conducto que fue cortado transversalmente y lo que vemos es una luz. Por aquí viajan los espermatozoides. Lo que tenemos aquí son los estereocilios y todo esto corresponde a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Esto es un epitelio. Aquí es muy importante que cuando vean esta imagen lo vean de forma global. Antes de dar el veredicto, decir de qué se trata, hay que analizar toda la imagen. Vemos toda la imagen, vemos aquí unas estructuras como si se estuvieran deshilachando. Vemos que de aquí a acá es un epitelio. De aquí hacia abajo, todo esto es tejido conectivo. Vemos de color rosita pálido y de color rosa más intenso la parte superior. Entonces, toda esta parte que estoy señalando corresponde a la membrana basal. ¿Sí? De aquí hacia arriba hay varias bolitas que las vemos de color moradito, más oscuras. ¿Sí las perciben? ¿O sí las ven? Sí. Entonces, esto quiere decir que hay varios estratos. Entonces, es un epitelio, pero aquí el nombre que le vamos a dar de cuál va a ser de la última capa que vemos en la parte apical, para darle el nombre a este epitelio. Este epitelio, ay, no veo la flecha, no. Se me fue mi flecha. Entonces, vemos en la parte apical un grupo de células que las vemos aplanadas. Entonces, es lo que le va a dar el nombre. Entonces, es un epitelio plano, estratificado, porque son varias capas, con estratocoro. Todo esto que vemos aquí es el estratocoro. A ver, Catherine. Tenía piel, ¿no, maestra? Exactamente. Hasta ahorita no les decía yo qué era, pero lo que estamos viendo es una piel gruesa porque veo el estratocoro. Entonces también tenemos una piel delgada en donde vamos a ver también la misma estructura, pero mucho más delgados o menos capas que forman el epitelio. Ahorita lo vamos a ver. La de papilar, ¿no? Y la de abajo es la retícula. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se aprendan es, ¿quién le va a dar el nombre? Es como ustedes. Por ejemplo, tú te llamas Carla Rodríguez Bonic. Entonces, el nombre, Carla, lo puedes escribir plano, tu apellido estratificado y como el segundo apellido, el estratocoro. ¿Sí? Eso le da el nombre completo, es plano pseudoestratificado con estratocoro. Como sé que es piel gruesa, entonces este epitelio tiene una característica importante que lo separa del estratocoro. Es el estrato lúcido. Aquí no está muy claro, pero vamos a ver una imagen donde se ve el estrato lúcido. Entonces, vean este epitelio, varias capas, hasta incluso están señaladas. Aquí sería nuestra membrana basal. Tenemos el tejido conectivo hacia abajo. Ya incluso aquí está marcado los diferentes estratos. Y entonces, esto que vemos aquí es el estrato granuloso, que es la última capa que todavía vemos en los núcleos. Entonces, es un epitelio plano
estratificado, los varios estratos con estrato córneo. ¿Sí? Doctora, bueno, la otra suena como que un poco la pregunta, pero del estrato córneo, pues nada, son así, bueno, tiene núcleo o algo, es que no he visto. Todo lo que tenemos en estrato córneo son las células que ya envejecieron, que ya no tienen núcleo, que ya esto es lo que se va a desprender al final, se va a desprender de la piel. Esto lo encontramos en la piel. Por ejemplo, cuando ustedes se asolean y ven que al final se les forma una capita que se descama, por ejemplo, cuando van a la playa y se asolearon toda una semana, regresan a la Ciudad de México y empiezan como a pelarse. Entonces, esto es el estrato córneo. Son células que ya envejecieron, que ya cumplieron su función, ya no tenemos núcleos ni orgánicos, que solamente es lo último de la célula que se va desprendiendo, que esto corresponde al estrato córneo. Y ven esta capa que está arribita, un poco rosita y morado, si la alcanzan a distinguir, la estoy señalando. Eso sería nuestro estrato lúcido. Ahorita voy a mostrarle otra imagen donde se ve mucho más. Entonces, esto se en la piel son, por ejemplo, en la primera capa va a haber mitosis, aquí se va a llenar de gránulos de queratohialina. Esto cuando veamos piel vamos a hablar mucho de ellos. Y cómo llegamos a la última capa donde ya van perdiendo muchos de los órganos. Aquí vemos mitocondrias, Golgi, retículo endoplásmico, aquí disminuyendo, vean la cantidad de organitos que van disminuyendo hasta que finalmente llegamos a una capa donde ya no tenemos nada, apenas si tenemos núcleo, y ya por último ya no tenemos absolutamente nada, que sería nuestro estrato córneo. Entonces, bien, esta es una imagen de un plano estratificado. Entonces, la última capa, que es la que está hasta arriba, sería nuestro epitelio plano, los estratos que se están formando, nuestra membrana basal que la tenemos aquí en amarillo y lo que tenemos en azul sería el tejido conjuntivo. Yo tengo una duda. Sí, Rodrigo o Emily. Sí, el estrato córneo nada más van a ser células muertas o también será otro tipo de elementos. No, generalmente son células muertas. Aquí tenemos otro tipo de epitelio plano estratificado. Pero noten, si lo observan perfectamente bien, van a ver que no tiene estrato córneo. Si ven la diferencia, aquí también nos va a formar un estrato córneo, porque esto lo vamos a ver en cavidades húmedas. Por ejemplo, en esto, sería nuestra membrana basal. Estas células se van diferenciando y van empujando hacia arriba las células. Entonces se van formando varios estratos. La última es la que le da el nombre, es plano, pero como es una cavidad húmeda, no se llega a formar un estrato córneo. Esto lo vamos a tener en el esófago. Al pasar los alimentos, arrastra a la última capa y por eso es que no queda un estrato córneo. En el esófago, como desde el inicio se va formando el bolo alimenticio, entonces al ir llenándose de líquido, entonces va saliendo cuando pasamos grandes o tragamos una cantidad importante de alimento, incluso hasta nos duele porque se nos pasa, lo que hacemos es raspar la parte apical de este epitelio y nos llevamos la última capa. Entonces, generalmente, como está lubricado por la saliva, entonces no necesitamos un estrato córneo. El estrato córneo
ya son células muertas que también protegen de la luz ultravioleta, como en las imágenes anteriores. Aquí tenemos que vemos cómo se está deshilachando, pero también de alguna manera protege a las células que están en la parte, la primera capa, la que le den nombre a la piel. Ahora vamos acá, que esta es una imagen, este es con una tinción con azul de toluidina, y de este lado tenemos esta cosa que no estaba aquí. Una tinción con un triclómico de Parkinson, donde vemos el epitelio de color como cafecito y bien marcados los núcleos y cómo son rechazados hacia la parte apical cuando las células se van degradando y finalmente son arrastradas hacia la parte superior, y estas son arrastradas con los alimentos. Entonces, vean, todas estas están en constante renovación. Cada vez que comemos, nos llevamos una parte de la parte superior de este epitelio. Aquí tenemos un epitelio estratificado plano, igual. Vemos la parte basal y están marcadas nuestras células basales y los diferentes estratos. Esto lo tenemos igual con el triclómico. Esto es en la lengua, también está con los diferentes estratos. Imagínense, cada vez que ingerimos o tragamos, nos estamos arrastrando parte de este epitelio. Este es piel delgada. Entonces aquí vemos nuestro epitelio, el estrato córneo no es tan abundante, y vean, el epitelio tampoco es muy prominente. Lo que vemos aquí es una invaginación donde se va a formar un folículo piloso o aleatorio. ¿No? ¿Perdón? Lo amarillo que se ve sería la glándula sebácea. No, esto sería una glándula, sí, pero por aquí es donde entra el folículo piloso. Esto es la raíz del folículo piloso, por donde va a salir. Y esto es también piel delgada. Vean cómo no hay mucho estrato córneo, y es un epitelio plano, estratificado. Estos que vemos aquí son puntitos de queratorianina. Esta es una piel gruesa. Aquí sí alcanzamos a distinguir el estrato lúcido, que es la última capa, donde ya se empieza a formar el estrato córneo. Y vemos aquí muy claro lo que le va a dar el nombre, el epitelio plano, pseudoestratificado, con estrato lúcido y células y estrato córneo. Y esto nos dice que estamos viendo a una piel gruesa, porque tenemos aquí este tejido conectivo de color azul, lo rojo el epitelio, y como cafecito el estrato lúcido. Y la parte, el estrato córneo, y la parte que tenemos como amarillito es el estrato lúcido. Otra atención, esto es las mismas estructuras. Y es una tensión con hematoxilina y eosina del estrato córneo. Doctora, ¿dónde fue el estrato córneo? ¿En las yemas de los dedos o en la palma? En las yemas. ¿Qué rozas más? ¿Las palmas o las yemas? ¿Dónde se forma el? Esto se produce por la fricción que tiene la piel. Entonces, ¿dónde se
formaría este estratocornio en las partes que hay más roce. Por ejemplo, una persona que constantemente está apoyando los codos, ¿cómo se le ven los codos? Hasta blanquitos, ¿no? Y si incluso se ponen oscuros en algunas personas, o las malvas, o las palmas de las manos, o las palmas de los pies, las vamos a ver que se forma un callito. Eso corresponde al estratocornio. Entonces, obvio aquí en las yemas no vamos a tener las gruesas, porque eso aquí entra otras características muy importantes que vamos a hablar cuando veamos piel. Entonces, lo que a ustedes quiero que se les quede es cómo es que les vamos a dar el nombre a los epitelios. Entonces, vean, la última capa, si la alcanzan a ver, se la estoy marcando, es plana. ¿Cuántos estratos tiene? Entonces, es un epitelio plano, estratificado, con estratocornio. Cuando hablemos de piel, me van a decir una plano estratificado con estratocornio y estratolúcido, porque lo estamos viendo. Aquí lo que tenemos es un epitelio plano igual, estratificado. ¿Tiene estratocornio? Aquí lo ven. Muy poquito. ¿Ven esto? ¿Tiene o no tiene estratocornio? Sí, ¿no? Sí. Sí. Esto en pocas papilas se alcanzan a ver. Las papilas gustativas y las papilas que tenemos en la lengua, en particular en estas sí se alcanza a ver un poquito de estratocornio por el roce que sucede. Imagínense las del gatito. El gatito tiene este tipo de papilas que son papilas filiformes, pero el gatito como roza todo para comer, para limpiar su piel, llegan a tener unas papilas muy llenas de estratocornio. Aquí tenemos un epitelio púbico, es una imagen, un dibujo, que tenemos es estratificado. O sea, tenemos dos capas, así las podemos distinguir. Aquí tenemos una capa y aquí tenemos dos capas. Entonces, este sería un epitelio cúbico simple y este sería un epitelio estratificado. Esto lo veríamos en glándulas. ¿Sí la alcanzan a distinguir? Entonces, aquí tengo una sola capa y aquí vemos dos. Veamos esta otra imagen. ¿Cuántas capas vemos aquí? En un núcleo, otro núcleo, tenemos dos capas, es biestratificado. ¿Cuántas vemos aquí? Dos capas. ¿Sí? ¿Sí las distinguen? Esta es una glánula. Epitelio estratificado cúbico. Esto es un ovocito y lo que tenemos es un epitelio cúbico. Esto que cubre al ovocito son un epitelio cúbico. Aquí también lo tenemos en esto, en una glándula sudorípara y esta es la luz y aquí tenemos el epitelio. Aquí, como en la etapa de maduración del ovocito, pero generalmente cerca del ovocito vamos a tener un epitelio cúbico simple. O cúbico estratificado porque va formando varias capas. Pero todas nuestras capas son cúbicas. Bueno, aquí tenemos un epitelio estratificado cilíndrico. Puede ser que nuestras capas basales sean de otra forma, pero la que le da el nombre es la parte apical. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces, no siempre van a ser iguales.
tenemos, en este caso, tenemos dos tipos de células, pero la que le dé el nombre es siempre la que está en la parte apical. Aquí lo tenemos el epitelio apical y en la parte basal, hacia abajo de este epitelio basal, vemos células cúbicas. Pues el nombre sería un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Este está en la membrana de la uretra, en la uretra pilviana. Entonces aquí tenemos cilíndrico y aquí tenemos otras capas cúbicas. Si lo alcanzan a distinguir. Este es muy bonito. Aquí tenemos una imagen donde vemos en la parte apical unas células que están muy redonditas y en la parte basal tenemos otras células de diferente forma. En forma de globo, ¿no? Aquí lo vemos. Este es un epitelio que va a variar su forma de acuerdo a la función que tiene. Llamamos epitelio transicional. Esto quiere decir que esto lo encontramos en la vejiga urinaria. Cuando está vacía, lo vamos a ver así de forma globosita en la parte apical, así como si fueran unos puntitos de esos panes que ven así como abombados en la parte apical, pero cuando se llena, llega a cambiar su forma, se ve plana. Esta preparación es difícil de obtener porque en el momento en que es sacrificado el animalito, o cuando hacemos este proceso, se pierde el líquido que estaría en la parte apical, que ayudaría a que estas células cambiaran su forma. Entonces, esto que vemos aquí, lo tenemos primero en una forma así abombada, en la parte superior, en la parte apical, y cuando está llena se aplana, y parecería que fuera un epitelio plano estratificado. Pero en realidad es un epitelio, es el mismo epitelio, solamente que cambia su forma por la acción que tiene al llenarse de orina. Entonces le llamamos epitelio de transición, o también le llaman urotelio. Entonces eso es muy clásico, que ustedes lo vean. Aquí lo ven, aplanado, aquí todavía tenía la orina, y de este lado lo vemos así como si fueran cúbicos, pero en realidad está bombosito. Y vemos que en la parte basal, diferentes células que apoyan a las que tenemos en la parte apical. Es muy común que la vean en su examen departamental. Les van a mostrar una imagen donde hacen como unos pliegues. Esto es tejido conectivo, lo que tenemos aquí en azul, y todo esto sería el epitelio. Aquí está lleno de así como globosito. Cuando se llena la vejiga, todo esto se estira, quedando así, en un epitelio plano. Entonces le llamamos epitelio transicional o urotelio. Doctora, perdón, aquí me surge una pregunta. El doctor me parece que nos había dicho que el epitelio de transición y el transicional eran diferentes. Claro. ¿Y el urotelio es de transición o transicional? Transicional, porque cambia su forma. Y el transición de epitelios, ahorita te lo voy a mostrar. Ok, gracias. Esta es una transición de epitelios. Vemos que aquí tenemos un epitelio plano hasta aquí, estratificado. Y de aquí hacia acá es otro tipo. Tenemos un epitelio como cúbico, pero te voy a mostrar una imagen mucho más clara. Por ejemplo, esto es una transición de epitelio. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. Y ve qué epitelio tenemos aquí. ¿Qué tipo de epitelio ves aquí?
cúbico. Cúbico, ¿no? Exactamente. Y esto corresponde a una glándula. Entonces aquí hay una transición de epitelio. Aquí tenemos un tipo de epitelio y aquí tenemos otro, totalmente diferente. Doctora, siempre que tengamos una glándula va a haber epitelio de transición. Y no siempre, porque hay veces que hace una invaginación y sigue siendo el mismo epitelio. Pero en este caso, como es una glándula secretora, entonces productora de mucho moco, entonces vamos a tener aquí esto que va a ayudar a limpiar el aparato respiratorio. Cuando es tubo digestivo, vamos a tener diferentes tipos de glándulas y van unidas al epitelio. Entonces, no como ansias, poco a poco se lo van a ir aprendiendo. Vean este epitelio, este es muy característico. Esto lo vamos a tener en el endocervix y el exocervix. Entonces, vean esto. De aquí hacia acá es un epitelio, ¿sí lo alcanzan a distinguir? Vean, ¿qué epitelio sería de aquí hacia acá? A ver, Víctor, ¿me puedes decir? Víctor Ángel, ¿me puedes decir qué tipo de epitelio es el que te estoy señalando? Epitelio Pues sí, puede ser cúbico, ¿no? Porque las células se ven a veces muy grandes. A ver, observémoslos otra vez. De aquí hacia acá. ¿Cómo le dábamos nombre? La última capa. Hasta acá sería la luz. Entonces, ¿qué capa veríamos aquí? A ver, es Plana, ¿no? plano. Tiene muchos estratos. ¿Cuántos serían? Varios estratos. Entonces sería plano, ¿qué más? certificado. Estratificado. Certificado. Ajá. Con estrato córneo no vemos estrato córneo. No. Entonces, plano estratificado. Y ahora vean este otro. Este de aquí. Este es otro epitelio. ¿Lo alcanzan a distinguir? Todos lo estoy señalando. Esa Ven sería que solamente es una sola célula. cilíndrica, ¿no? Y parecen, sí. Aquí hay dos cosas. Hay veces que los cilíndricos parecen cilíndricos, pero están como muy chaparritos. Y tampoco es cúbico. Entonces es un cúbico alto o un cilindro bajo. ¿Sí me alcanzan a distinguir esto? Entonces, hay veces en los libros que les voy a decir, es un cúbico alto. O sea, quiere decir que puede ser cúbico, pero no llegan a ser tan cilíndricos. Entonces, esto parecería un cúbico alto, porque no se ve cuadradito, o puede ser un cúbico bajo, porque parecería que fueran planas, pero no llegan a ser totalmente planas. Doctora, perdón que le interrumpa, pero ya tenemos otra clase. Ya se acabó, perdón. Bueno, nada más esto. Este último, quiero que lo vean, es transición de epitelios. Esto es el exocervix y el endocervix. Entonces, es un epitelio y aquí hay otro. Perdón chicos, ya no vemos más imágenes, entonces ojalá les haya servido. Nos vemos.